Le damos la bienvenida al evento y agradecemos el compromiso de mantenerse actualizados en el proceso de modificación y actualización de las normas técnicas del Acueducto de Bogotá. El día de hoy va a ser socializada la modificación realizada a las normas técnicas NS029, criterios de diseño de pozos y cámaras de inspección para sistemas de alcantarillado. También de la norma técnica NP074, requisitos para la construcción de pozos, cámaras y cámaras de inspección de sistemas de alcantarillado, junto con las especificaciones técnicas relacionadas, que es la S301, pozos de inspección, y la S304, cámaras o estructuras de conexión de alcantarillado. Y también la especificación técnica ES904, suministros de accesorios y elementos para redes de alcantarillado. Recordemos que este evento se da en el marco de la política de normalización técnica, donde se tiene establecido que la empresa se compromete en el marco de la gestión del conocimiento e innovación a establecer estándares de referencia de obligatorio cumplimiento de acuerdo con la resolución 0198 de 2012, cumplimiento que corresponde a las normas y especificaciones técnicas definidas por consenso al interior de la empresa para que su aplicación sea obligatoria y fundamento de las actividades relacionadas con el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado, permitiendo así su correcto funcionamiento, un adecuado control de cambios, una oportuna actualización tecnológica, la protección del medio ambiente, un mejor desempeño económico y el trabajo de todos los operarios y usuarios del sistema en condiciones seguras. Eso es lo que nos dice la política de normalización técnica que tiene vigente la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Recordemos que esta información se puede consultar de manera gratuita y de manera libre a través de la página web de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el espacio de normalización técnica. Además, desde diciembre del año 2023, el Sistema de Información de Normalización Técnica permite la descarga de las normas y especificaciones técnicas vigentes desde cualquier dispositivo, computador, tablet, celular, lo cual permite que desde cualquier parte de la ciudad donde se encuentre pueda mantener actualizados y consultar los documentos en formato PDF sin costo alguno para los usuarios y para todo el mundo en general. Continuando con la socialización, permítame presentar una parte de la trayectoria profesional de los expositores que nos acompañan el día de hoy. Por una parte está el ingeniero Gustavo Adolfo Barreto Hernández, es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, con 25 años de experiencia, tiene una maestría en la Universidad Técnica de Darmstadt, Alemania. Ha dedicado su carrera profesional a la consultoría relacionada con sistemas de acueducto y alcantarillado, en especial en el área de diseño de redes. La mayor parte de la experiencia de Gustavo la ha desarrollado en proyectos de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, donde ha tenido la oportunidad de colaborar con la gerencia corporativa de servicio al cliente en las 5 zonas de servicio y en la dirección de apoyo técnico, así como en la gerencia de sistema maestro con las direcciones red matriz acueducto, red troncal alcantarillado, abastecimiento y también con la gerencia ambiental. Actualmente el ingeniero Gustavo Adolfo Barreto está participando en la actualización de las normas técnicas de diseño y construcción de sistemas de acueducto y alcantarillado, y precisamente estas que les acabo de mencionar y que ustedes pueden visualizar en la pantalla. Por otra parte, nos acompaña el ingeniero Juan David Radkovich Angarita, es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en ingeniería sanitaria y ambiental de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Libre de Colombia, seccional Cúcuta y candidato a magíster en énfasis en energías renovables de la Universidad de La Rioja, España.
becario de las Agencias de Cooperación Internacional del Japón en 2012, de la República Popular China en 2013 y 2015 y de la Agencia Alemana de Cooperación en el año 2014, con más de 20 años de experiencia en el campo de la ingeniería sanitaria y ambiental. Y después de conocer la experiencia de los expositores, damos inicio a este evento de socialización. Ingeniero Gustavo, le doy la palabra para que continúe con la presentación y la socialización de las normas técnicas NS029 y NP074. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero José Manuel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento de socialización. Vamos a dar paso entonces a la presentación. Entonces vamos a inicialmente hablar de las normas NS029 y NP074, las cuales se refieren respectivamente. La NS029 habla de criterios de diseño y la NP074 son los requisitos para construcción. Ambas tratan de pozos y cámaras de inspección para sistemas de alcantarillado y las especificaciones relacionadas que al final va a estar presentándoles el ingeniero Juan David Ratkovich. Estas dos normas se trata de documentos, por así decirlo, documentos hermanos. Es decir, la una va de la mano con la otra. En la norma NS029 se habla de aspectos de diseño, más no se enfoca tanto en detalles constructivos, no encuentran materiales, pañetes, todo eso. Eso no se encuentra en la NS029. Esa información quedó por aparte en la NP074. Es decir, muchas veces cuando consulten una de las normas, también van a tener que consultar otras si quieren ir más allá de aspectos de diseño y entrar ya a detalles constructivos. ¿De dónde partió la necesidad de hacer esta modificación de las normas existentes? Bien, pues inicialmente partió de solicitudes muy específicas realizadas por parte de la Dirección Retroncal de Alcantarillado, que le remitió a la Dirección de Ingeniería Especializada una serie de inquietudes relacionadas con varios aspectos de estas normas, que al analizarlos pues llevaron a la conclusión de que era necesario aclarar, complementar, mejorar y ajustar varios de los aspectos que éstas contenían. Asimismo, nos llegaron solicitudes o preguntas realizadas por parte de externos, sobre todo de diseñadores de urbanizaciones, en las cuales preguntaban. Había muchas preguntas pues, recurrentes, referentes principalmente al tema de las cámaras de caída, por ejemplo. También había al interior de la empresa dudas, por ejemplo, acerca de los pozos de mampostería y de otros aspectos acerca de los cuales, a pesar de que quedaron contenidos en la anterior norma, de pronto no habían quedado expresados con suficiente claridad, lo cual generaba inquietudes y dudas en varios de los funcionarios de la empresa. Debido a esto, se llegó a la conclusión de que era necesario hacer una intervención, y realmente fue lo que se hizo, una intervención a gran escala de la norma, en la cual se incluyeron, digamos, el estado del arte de las cosas, muchas cosas que se estaban ejecutando realmente en obra, como se estaban construyendo, como se estaban diseñando, pero que no estaban de pronto contenidas en la norma, pues se estudiaron y se incluyeron para dar los lineamientos para que los pozos y cámaras de inspección de la empresa de acueducto y alcantarillado que quedaran, digamos, tuviéramos una uniformidad en los criterios y lineamientos para construcción de estas normas. Entonces vamos a empezar a hablar inicialmente de cómo quedó el tema de los pozos de inspección. La norma se organizó de tal manera que, digamos, por ambas normas se organizaron partiendo como en la forma como se construye, como normalmente se construye un pozo de inspección. Es decir, uno primero construye desde luego la placa de fondo, después construye el cilindro o cuerpo,
Después, en algunos casos, si pone este tipo de cono de reducción, es necesario poner una base para cono, luego eventualmente un cono de reducción, si es uno de los casos en los que aplica cono de reducción, luego a su placa o cargue, la placa o cargue, y finalmente la tapa del pozo. Este que estoy mostrando aquí no es el único ejemplo, no es que esta sea la única manera de construir un pozo. Tal vez aquí en Bogotá más bien sí es la más común, pero en la norma este fue el orden en el que se presentaron los diferentes elementos y es como ustedes la van a poder encontrar y consultar. Vamos a hablar entonces inicialmente de los tipos de placa de fondo o base para conos de inspección. Básicamente, en la norma que se encontraba vigente hasta hace algunos días, este era el único tipo de placa de fondo que aparecía, que se encontraba vigente. Sin embargo, en la práctica hay tres tipos. Estos tres tipos son los tipos de placa de fondo que se suelen utilizar. Uno es pues esta placa plana que en la mayoría de casos es una placa prefabricada, pero en algunos casos, dependiendo de las condiciones del sitio o por condiciones específicas del proyecto, también se pueden construir en sitio. Segundo este tipo de es una placa, digamos, con pestaña o con un espigo, eh, que normalmente se utiliza para construir pozos cuando el cuerpo del pozo se construye con cilindros de concreto prefabricado. Para eso, entonces, tiene este espigo para que se vayan ensamblando como si fueran tubos, digamos, se van ensamblando los elementos hasta que se llene la altura del pozo. Esta no estaba contenida en la norma anterior, pero en la práctica es bastante utilizada y también en el almacén de la misma empresa de producto, pues hay bastantes de esta, entonces la incluimos también de forma muy específica en la norma, junto con los lineamientos para su uso. Este tipo de placa de fondo ya no es tan común, pero digamos que es válida, es cuando a veces se diseñan pozos en determinadas circunstancias, es necesario diseñar los pozos como estructuras de concreto. Entonces, usualmente se hace la placa de fondo con el arranque de muro aquí, y aquí se dejan, digamos, los pelos para seguir fundiendo de ahí para arriba, normalmente en concreto la pared del pozo. Entonces, estos son los tres tipos de placa de fondo o base que quedaron incluidos en la nueva versión de la norma técnica. De aquí, estos aplican de acuerdo al tipo de cilindro que escojamos, que viene un poquito más adelante. O sobre la placa de fondo, pues ahí lo van a encontrar también en este orden en la norma, se construyen normalmente las cañuelas. Normalmente la cañuela se construye únicamente aquí hasta la mitad de cada tubo. En algunos casos, por algún tipo de usos especiales, el diseñador puede solicitar que las cañuelas se prolonguen hasta la parte superior del tubo. Esto se llama cañuela completa y esto se llama media cañuela. Normalmente, tradicionalmente, digamos, en el acueducto hemos trabajado con este tipo de cañuela y es la que continúa siendo, digamos, la predeterminada para la mayoría de los casos. Un detalle que ya estaba contemplado en la norma anterior también es que en lo que es la parte externa de los canales que conforman la cañuela, debe dejarse una caída de pendiente hacia los canales con una pendiente mínima del 15%. Dejamos establecidos también algunas configuraciones típicas para las cañuelas de acuerdo a la configuración de los pozos. Estos no son, desde luego, los únicos casos que se pueden presentar. Realmente son infinitos de acuerdo al ángulo en que entren los pozos, al número de pozos, así entran por arriba, si entran más altos, si por ejemplo es un tramo inicial, etcétera. Entonces,
Usualmente, por ejemplo, a los tramos iniciales se les deja una pequeña cañuelita. En estos casos, si fuera solamente un pozo, se deja completo. Pero cuando es solamente saliendo aquí, se le deja la salidita acá, cuando el tubo inicia en el fondo del pozo. Eh, También se dieron los lineamientos, por ejemplo, para estas curvaturas de las cañuelas, las curvaturas mínimas, las características mínimas para uno conectar determinados diámetros de pozo determinados diámetros de tubería a determinado diámetro de pozo. Vamos a pasar ahora a hablar del cilindro o cuerpo del pozo, de los cuales igualmente tenemos básicamente tres tipos. Este que es yo creo que el 80 o quizás más, 90% de los pozos de la ciudad de Bogotá están construidos de esta manera. Son pozos de mampostería que a partir de 4 metros están de hilada sencilla, se construyen de forma, o se disponen de forma radial los ladrillos hasta 4 metros de profundidad, y de 4 metros de profundidad hacia abajo se construye de doble hilada, en el cual se le agrega una hilada que se dispone en los ladrillos aquí, así de forma tangencial. Aquí en esta figura, digamos, la hicimos así para que se entendiera que la mampostería sigue siendo vigente y utilizada en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Sin embargo, los detalles que también quedaron contenidos en la norma muestran, por ejemplo, que un cilindro de mampostería, como siempre lo ha tenido, tiene que llevar su pañete interno, su pañete externo, su geotextil rodeando la estructura. Está la forma como se deben conectar las tuberías. También se dejó con un mayor nivel de detalle que el que estaba contemplado en la norma actual. Se actualizaron algunas cosas a como realmente se está construyendo hoy en día. El segundo tipo de cilindro que también se está usando con muchísima frecuencia es el de cilindros prefabricados de concreto reforzado. Estos vienen a ser como tuberías, pero que en vez de instalarse horizontalmente, se instalan verticalmente para conformar la chimenea o el cilindro de los pozos de inspección. Aquí, a pesar de que aquí no lo pusimos, sí dejó en la norma quedó especificado que la estanqueidad de estos elementos entre uno y otro, aquí hay una junta, digamos, espigo-campana. Esas juntas, al igual que ocurre las tuberías, deben llevar un empaque. Es la forma correcta de garantizar la estanqueidad de estas estructuras. En algunas, digamos, en consultas previas y presentaciones previas que hicimos, encontramos que, digamos, de forma pues equivocada, se estaba pensando de pronto que esto se tenía que pañetar por dentro o pañetar externamente. Y no, estos elementos no están hechos para pañetarse. De hecho, la gran ventaja de esto es la velocidad, la rapidez con que se pueden construir y terminar un pozo, a diferencia de esto que pues se tarda uno varios días de pronto de acuerdo a la altura del pozo. La ventaja es que se puede construir muy rápido, pero entonces es necesario poner el empaque para garantizar la estanqueidad entre estos elementos. También debe ir un empaque aquí en la parte inferior entre la placa y el primer cilindro. La placa de fondo que se usa para esto, sobre todo volviendo aquí, es este tipo de placa. Entonces aquí tiene que ponerse el primer elemento, necesariamente aquí debe llevar un empaque que garantice la estanqueidad de la estructura. El tercer tipo es menos común, pero se ha hecho en algunas aplicaciones especiales. Es cuando uno funde en sitio un cilindro de concreto reforzado. De hecho, en algunas ciudades, como por ejemplo Bucaramanga, este es el tipo de pozo predeterminado. Los pozos se hacen es de concreto reforzado, no de elementos prefabricados ni de mampostería como hacemos aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces, estos son los tres tipos de cilindro o cuerpo del pozo. Estos tipos de cilindro, pues aplican según el tipo de vía. Realmente,
todos son aplicables prácticamente a todo tipo de vía. Básicamente hasta 7 metros de profundidad llamamos nosotros a la luz de la norma lo que se denomina pozo. Entonces, hasta 7 metros de profundidad podemos aplicar cualquiera de estas configuraciones o de estos tipos de cilindro, con la diferencia que siempre ha existido que a partir de 4 metros de profundidad y hasta 7 metros de profundidad es necesario emplear cilindros de mampostería de doble hilada y que para vías arterias y vías Transmilenio todo el cilindro se va a dejar de hilada doble. Esa es la única diferencia. Para este tipo de concreto, los que son de concreto fundido en sitio, pues estos normalmente cuentan con un diseño estructural específico para el sitio. Usualmente esto se justifica por diferentes motivos, pero deben contar con un diseño estructural específico, por lo cual en la norma no van a encontrar ustedes un refuerzo. Esto tiene que ser diseñado específicamente para su aplicación. Este es un requisito que proviene del RAS, de la resolución 330 de 2017, que es una de las fuentes o de las bases también sobre las que construimos también esta norma. Está establecido en esta norma que para, que para conectar tuberías de diámetro de hasta 20 pulgadas es posible utilizar tubos estructuras o diámetros de pozo de 1,20. En Bogotá realmente se ha utilizado tradicionalmente hasta 24 pulgadas los tubos de 1,20, ¿sí? A partir de entre 20 y 30 pulgadas, el RAS establece, y quedó también establecido en la norma, que se requiere utilizar tuberías de diámetro de 1,50. Y ya para tuberías hasta 36 pulgadas, podemos utilizar pozos de diámetro de 1,80. Desde luego, esto también depende de, el ángulo de conexión de los pozos, del ángulo de conexión de las tuberías. Por ejemplo, retomando aquí esta figura, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un tubo de 24 pulgadas por acá y otro que sale al otro lado, y tengo una restricción de espacio que me impide utilizar un pozo de 1,50 como lo exige la norma, pues la norma contempló que se puede hacer, por ejemplo, la excepción y utilizar un pozo de 1,20, como también se ha venido haciendo pues hasta ahora. También al momento de construir pozos, esto es, digamos, una pregunta recurrente a veces en obra, es como qué tanto de la pared de los pozos me puedo comer, por así decirlo, con las perforaciones de los tubos, digamos, sin que se nos caiga el pozo, por así decirlo. Entonces dejamos establecidos dos requisitos en la norma. Uno es una distancia mínima aquí entre pozos, entre tuberías. Si yo conecto dos tuberías, por ejemplo, a un pozo que es cilíndrico, dependiendo del material del pozo, debo dejar una distancia mínima aquí entre las paredes de las tuberías, vista en planta, que es de 23 centímetros en el caso de la mampostería, de tal manera que pueda caber un ladrillo, o de 15 centímetros en el caso de cilindros de concreto prefabricado. Para el caso de concreto fundido en sitio, pues ya esta es una recomendación que debe dar el diseñador estructural, que normalmente establece algún tipo de refuerzo aquí entre estos dos tubos, por ejemplo. eh, pues digamos que a veces pueden manejarse distancias menores que estas que están establecidas en la norma. El otro lineamiento que hay es que hay que tratar de conservar por lo menos el 50% del perímetro
del cilindro. Es decir, no puedo dejar parado, no puedo llenar esto de tubos que se me coman, por así decirlo, la pared y dejar solamente un pedacito aquí teniendo toda la estructura. No, hay que tratar de conservar por lo menos el 50% del perímetro de la estructura, digamos, sana, por así decirlo. ¿Qué es esto que anotamos aquí? Entonces, cuando conectemos varias tuberías al mismo nivel a un cilindro de mampostería, se debe verificar que por lo menos el 50% del perímetro se conserve intacto y que como máximo el 50% se perfore para conectar las tuberías. Igualmente, cuando se perfore, por ejemplo, un módulo de concreto prefabricado, el mismo módulo debe conservar por lo menos un 50% del perímetro, digamos, sano. Em, las perforaciones, digamos, si yo perforo una de estas tuberías, uno de estos cilindros aquí, yo voy a perforar para conectar una tubería, debo dejar mínimo 15 centímetros entre el extremo del cilindro y el extremo del otro, bien sea del extremo superior o bien sea del extremo inferior del cilindro. Estos requisitos, desde luego, también deben ser verificados con el fabricante. Es decir, el fabricante puede dar recomendaciones que sean diferentes a las que están establecidas en la norma, pero en todo caso, lo mínimo que se debe conservar es lo que está establecido en la norma. Si el fabricante tiene recomendaciones más exigentes, por ejemplo, que se tiene que conservar el 70% del cilindro, pues se debe seguir la recomendación del fabricante, pero como mínimo la recomendación dada en la norma. Claro que en el diseño, en los materiales, etcétera, que se establecieron, pues digamos que uno tiene la tranquilidad de que con esto las estructuras van a ser estables. ¿Cómo se deben conectar las tuberías a los cilindros? Esto ya estaba establecido en la norma anterior. Hicimos fue un detalle un poco más claro que el que estaba establecido. Que cuando son tuberías flexibles que normalmente tienen uniones para conectarse entre sí, se debe dejar un acople embebido en la pared de la tubería y y se conecta el tubo a ese acople. Eso permite que haya una cierta flexibilidad y que si hay asentamientos en la estructura, pues el tubo se pueda acomodar. Para el caso de tuberías rígidas, entonces lo que se hace es se amarra con sunchos una banda de espuma de poliuretano alrededor de la tubería. Esto se amarra con sunchos, con sunchos y tanto externamente como internamente aquí se pone un cordón sellante elástico que esto se debe hacer bien sea en los de concreto o bien sea en los de mampostería. Esto también permite que las tuberías rígidas se acomoden un poquito en caso de que las estructuras se asienten posterior a su construcción. Y pues esto, como les mencionaba, estaba en la norma, solo que de pronto el detalle estaba un poquito no tan claro y estaba un poquito perdido, pues nosotros lo hicimos más evidente y más claro para que siempre se tenga en cuenta. Los únicos tipos de escalera que quedaron aceptados, es decir, no se aceptan en las normas técnicas de la empresa, no se aceptan, por ejemplo, pasos simplemente de metal, que los encontramos mucho hoy en día en los pozos que se encuentran construidos en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, para obras nuevas o para renovaciones es necesario utilizar bien sea este tipo de pasos, que son pasos de escalera independientes en polipropileno, o bien sea estas escaleras que son por módulos que se ensamblan entre sí, que son escaleras en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Estas más comúnmente se utilizan en cámaras de red matriz. En pozos es más común que se utilice este tipo de pasos. Pero entonces debe ser como mínimo este. Como mencionaba, otros pasos no se deben utilizar, sobre todo los pasos metálicos, pues
para prevenir aspectos de corrosión y por seguridad y salud de los trabajadores que ingresan a las estructuras para que tengan unos elementos estables en los cuales apoyarse. Vamos a hablar ahora de los conos de reducción. Básicamente tenemos cuatro tipos de cono de reducción, perdón, tres tipos de cono de reducción, más bien, sino que están hechos para apoyarse de diferente manera según los elementos los elementos de los que quede construido el, el cuerpo del pozo, el cuerpo o cilindro del pozo. Digamos, cuando tenemos un cuerpo de pozo fabricado con elementos de concreto prefabricado, se utiliza un cono de reducción con pestaña, que ese cono de reducción y su pestaña deben ser compatibles con los elementos de concreto prefabricado de los que se haya construido el pozo. Y aquí también, eso quedó en la NP 074, debe tenerse en cuenta un empaque para guardar la estanqueidad general de la estructura. En el caso en el que ese mismo tipo de cilindro se quiera apoyar sobre un cilindro de mampostería, este cono, para apoyarlo en la mampostería, no se debe hacer directamente porque sino todo el peso, no tanto el peso del cilindro, sino el peso de la carga viva va a quedar transmitida solamente sobre un espigo que estructuralmente no está diseñado para resistir directamente todas estas cargas. Entonces ahí se debe construir es una base para cono de reducción sobre la cual se ensamble el cono con pestaña. Y ese cono sí ya esta base es la que se apoya sobre el cilindro y ahí encima se le debe poner el cono. Hay casos, seguramente, en los que esto se ha construido sin necesidad de este elemento, pero la forma correcta de hacerlo debe ser esta. Este elemento, de hecho, los fabricantes lo ofrecen como elemento prefabricado, sino también esta base para cono de reducción, que es un elemento importante a tener en cuenta. De aquí en adelante se puede fundir en sitio. Existe también la opción de para fundir en sitio conos de reducción, por ejemplo, con la base monolítica. Es decir, que de una vez quede fundido esto sin necesidad de la pestaña. También está la opción de que esto sea prefabricado, aunque en el mercado en este momento no se encuentran fabricantes que hagan este elemento prefabricado, pero es probable que empiecen a hacerse. Aló, ¿Sí? aló. Sí. Ingeniero Edgar, ¿iba a hacerle alguna pregunta? Aló. No, Edgar Alfonso Pérez participa por parte del Laboratorio de Suelos y Materiales. Ah, ok. Bueno, entonces de pronto les recomiendo si cierran el micrófono, por favor, para no interrumpir la charla. A menos que tengan una pregunta, por supuesto. Aunque las preguntas les pediría, si fuera posible, que las guardáramos hasta el final de la presentación para dedicar ese espacio específicamente a eso. Bien, y el último tipo de cono de reducción que está establecido en la norma es el cono de reducción de polipropileno. Este cono tiene dos ventajas, ya fue probado, ya fue aceptado por la empresa de acueducto y alcantarilla de Bogotá. Las ventajas que tiene es lo liviano, es muy liviano, muy fácil de transportar, y pues no requiere utilizar cargue aquí en la parte superior, sino que está diseñado especialmente para que las tapas cilíndricas de 70 centímetros que estamos utilizando actualmente se
se instalen aquí en el acceso. Entonces, estos son los tres tipos de cono de reducción que tenemos previstos en la norma. Vamos a hablar ahora de las placas de cubierta o cargue, que es el siguiente elemento a medida que vamos construyendo, digamos, nuestro pozo, aparece este elemento. Entonces, cuando nosotros tenemos los conos de reducción de concreto, el siguiente elemento que aparece es esta placa de cubierta o cargue, que normalmente es una placa de 1 metro de diámetro, aunque pues como en la norma quedaron contemplados pozos de 1,50 y de 1,80, esos elementos, algunos no están disponibles todavía en el mercado, pero están en proceso de desarrollo por parte de los fabricantes para que la empresa los pueda utilizar. Entonces, normalmente se instala una placa de carga aquí sobre este cono de reducción, y sobre esa placa pues se instala la tapa según norma NP 024. Tener en cuenta, importante, que a estos elementos es importante que tengan instalada una aerobase que sea compatible con la tapa. Algunos pozos, dependiendo de las características geométricas del sitio, a algunos pozos no se les instala cono de reducción. En esos casos se utiliza esta placa de cubierta de 1,70 o de 1,90 de diámetro, por ejemplo, para pozos de 1,20, bien sean de hilada doble o de hilada sencilla. Y estas quedan directamente apoyadas sobre el cilindro de mampostería, bueno, poniendo aquí un mortero con características que quedaron definidas en la norma NP 074. Cuando queremos apoyar una placa de concreto prefabricado, un cargue plano, como lo conocemos típicamente, sobre elementos de concreto prefabricado, por la misma razón que no podemos instalar o poner cono de reducción directamente sobre el cilindro para que no quede apoyado solo en la pestaña, tampoco podemos poner esta placa directamente aquí sobre el espigo de los cilindros de concreto prefabricado. Y lo que la norma deja establecido es que se debe construir en estos casos, si se va a hacer esto, se debe construir una viga perimetral de concreto reforzado, fundida en sitio, y sobre esa viga se debe, ahí sí, apoyar la placa de cubierta. La norma vigente, aunque estaba, digamos, un poco, por así decirlo, un poco escondida en uno de los anexos en esta norma, la dejamos más evidenciada. También contempla la posibilidad de utilizar una placa de cubierta de concreto polimérico, que tiene también la ventaja de ser bastante liviana, versátil, y se puede, cuando se vaya a instalar, por ejemplo, sobre este tipo de elementos, debe hacerse una viga perimetral para que todo el contorno de la placa quede debidamente apoyado sobre la viga perimetral. Si esto no alcanza a quedar bien apoyado sobre el pozo, lo mismo, es necesario hacer una viga perimetral. Esto dependiendo del tipo de pozo que se vaya a construir, se observa si se requiere o no la viga perimetral. Lo importante es pues, que quede aquí directamente apoyada, completamente apoyada sobre el cilindro. Algo que digamos que todos sabemos y hasta sufrimos, pero que de pronto no estaba establecido en la norma, es la necesidad normativa de que cuando yo cambie, por ejemplo, la rasante de una vía y tenga pozos construidos, esos pozos tengan que ser renivelados. No debe quedar ni una protuberancia o un turupe, digamos, perdón la palabra, sobresaliendo, ni tampoco debe quedar un hueco allí generando elementos que puedan causar accidentes o dañar los vehículos, motocicletas, o causar tropezaderos a los peatones. Entonces, como para este tipo de elementos es para los que a veces se complica un poco hacer esa nivelación del pozo.
se estableció que se podía hacer por medio de una viga perimetral y completar lo que faltaba de la altura del pozo con cilindros de mampostería, que son más versátiles a la hora de afinar de ese ajuste fino en construcción del nivel del pozo, del nivel último del pozo con la rasante definitiva de la vía. Se puede hacer tanto para cargue plano como para el caso de conos de reducción. Este tipo de pozo también está establecido en la norma, no es de uso muy común, aunque sí tengo entendido que en algunas oportunidades por lo menos se ha considerado su uso y tal vez en alguna oportunidad efectivamente se haya usado, que son este pozo especial de materiales plásticos. Este pozo consta de una base. Esta base por debajo es de polietileno. Estas bases vienen de una vez configuradas, por ejemplo, si el pozo pasa derecho o si es un pozo que gira, si tiene un giro a 90 grados o si entran 3 o 4 tubos, uno debe adquirir de una vez la base que le sirva para la configuración que uno necesita en terreno. De hecho, el costo de la base no es el mismo para todas las configuraciones. Siempre varía significativamente de acuerdo al número de conexiones y al diámetro de las conexiones que tiene. Realmente, por ejemplo, esa es una de las limitantes para su uso. Posteriormente, a estas bases se les conecta con empaques también una tubería en un elevador de PVC que hace las veces de cilindro o chimenea. Esto es de un diámetro de 1 metro. Entonces, en sitios muy estrechos donde no haya espacio para que tengamos los pozos de 1,20 que además tienen unos espesor de pared de mínimo 25 centímetros, esta puede ser de pronto eventualmente una solución para solucionar esos problemas de escasez de espacio. Posteriormente, estos tienen unos unos conos de reducción. Los dejamos por aparte porque no los dejamos, digamos, dentro de los demás conos de reducción porque únicamente son aplicables a este tipo de configuración. Entonces, esta configuración quedó en un capítulo aparte en la norma técnica con sus respectivas especificaciones para cada uno de los elementos. Este cono de reducción posteriormente debe llevar un cargue. Este no es el cargue, digamos, o puede serlo, pero este cargue tiene que estar diseñado de tal manera que transmita las cargas al terreno. Esto no puede quedarle transmitiendo cargas directamente a este elemento. Esto está diseñado así por parte, digamos, el fabricante lo estableció así. Entonces es necesario que este elemento se diseñe de tal manera que se garantice que las cargas, por ejemplo, del tránsito o que pase por la rasante, no se transfieran a este elemento. Claro, normalmente uno utiliza estos elementos en sitios donde normalmente no va a haber tráfico, probablemente. Entonces, digamos que es aplicable en vías locales, peatonales o zonas verdes hasta 5 metros de profundidad donde no haya nivel freático o si no, uno puede bajar máximo ya por restricción del fabricante hasta 3 metros por debajo del nivel freático y permite, digamos, esta restricción no es parte del mismo fabricante, no es porque no se pudiera de pronto hacer más grande, sino porque no existe fabricado de otros diámetros, sino entre 8 y 12 pulgadas para estas conexiones. Vamos a hablar ahora de las cámaras de inspección. Entonces, ¿qué quedó denominado? ¿Qué se llama cámara de inspección? Básicamente es una estructura que conecta una o más tuberías de diámetro mayor a 36 pulgadas. Recordemos que podemos usar pozos hasta diámetro de hasta 36 pulgadas, siguiendo todos los lineamientos que quedaron establecidos en las dos normas de las cuales estamos hablando, NS 029 y NP 074. Ya de ahí para arriba empezamos a hablar de cámaras. Una cámara, aclarando, también puede ser circular, eventualmente. Solamente que establecimos esa división desde el punto de vista de diámetros. Ahora,
Una cámara también puede ser necesario a veces construir una cámara para conectar tuberías de diámetros menores a 36 pulgadas, pero en las cuales las dimensiones internas del pozo no permitan un buen funcionamiento hidráulico de la estructura. Digamos, ¿cuándo puede ocurrir eso? De pronto en un flujo supercrítico con un giro a nivel a 90 grados puede que no tenga el espacio suficiente para hacerle una cañuela adecuada que permita el adecuado funcionamiento hidráulico de ese caso. Entonces, allí podría ser necesario, a pesar de que sean tuberías de diámetro menor a 36 pulgadas, puede ser necesario hacer una cámara. También donde se requieren estructuras hidráulicas especiales, pues evidentemente es necesario hacer una cámara también, donde haya vertederos, donde haya, por ejemplo, disipadores de energía, donde sea necesario instalar compuertas que no puedan ser incorporadas adecuadamente al interior de pozos de inspección, pues allí también es necesario hacer una cámara. También donde un pozo de inspección convencional no brinde condiciones de estabilidad estructural, allí es necesario hacer una cámara. Y existen dos tipos de cámaras que quedaron también establecidas en la norma con sus respectivos lineamientos y requerimientos, que son las fundidas en sitio y las prefabricadas. Para las cámaras de inspección fundidas en sitio, este es un capítulo que se elaboró totalmente nuevo para la norma. Se dejaron establecidos lineamientos en todos estos aspectos. Son lineamientos que el diseñador debe contemplar al momento de construir una cámara. Entonces, o de diseñar una cámara y también al momento de construirla. Por ejemplo, hay que tener en cuenta la geometría de las cañuelas para garantizar el adecuado funcionamiento hidráulico de una estructura. Hay que tener en cuenta las cotas de las tuberías de entrada y de salida para verificar si se requiere, por ejemplo, disipación de energía o para verificar si la estructura va a funcionar por, digamos, a nivel o con caída. Hay que evaluar, por ejemplo, si al interior de la estructura se requieren elementos especiales como disipadores de energía. Entonces, allí la estructura pues debe tener el tamaño y la geometría lo suficientemente grande para alojar esos elementos. También lo mismo para vertederos, orificios, compuertas, pues hay que tenerlo en cuenta. Eso es el diseño hidráulico de la estructura. Posteriormente hay que tener en cuenta el diseño geométrico. En el diseño geométrico juega también, pues, lo primero es el diseño hidráulico, pero también hay que tener en cuenta el método constructivo. ¿Cómo voy a construir yo esa estructura? También no solo el método constructivo de la estructura en sí misma, sino el método constructivo de las tuberías que van a llegar a esa estructura. Por ejemplo, si estamos utilizando alguna tecnología sin zanja como pipe jacking, guided auger, normalmente o muchas veces esas estructuras se diseñan para que puedan alojar la máquina tuneladora, por ejemplo, y se pueden hacer estructuras circulares que de una vez quepan para la tuneladora y sirvan para estructuras definitivas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el espacio disponible en obra. Hay que tener en cuenta las tuberías que hay a los lados, ¿sí? Que no puedo hacer la cámara tan grande que entonces pise, por así decir, los tubos de gas, de acueducto, de otras redes que estén a los lados. Y no solo eso, sino elementos también superficiales, como por ejemplo árboles, etcétera. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar no solamente el tamaño de la cámara, sino el tamaño de, por ejemplo, la excavación que hay que hacer para construir la cámara. Entonces, el espacio disponible es importante. ¿Dónde van a quedar los accesos? ¿Cuántos va a llevar? Los espacios para inspección y mantenimiento. En la norma se dejaron establecidos algunas recomendaciones, algunos lineamientos para ello, pero también como este tipo de estructuras realmente son objeto de mantenimiento por parte de las zonas, se dejó en este caso que se debe tener una no objeción del área operativa de la EAB para el diseño de estas estructuras. Ojo, desde el punto de vista de operación y mantenimiento. Por ejemplo, para que no vayan ellos a tener posteriormente dificultades para acceso o con la maquinaria con la que van a limpiar esas tuberías. Entonces, por eso se dejó este requisito establecido
en la norma. Y también, pues, que para las cámaras que son fundidas en sitio, desde luego, deben ser objeto de un diseño estructural específico para cada cámara de acuerdo con la norma NS002. Bueno, específico a veces también se pueden hacer típicos dependiendo el tipo de cámara y el tipo de proyecto. Aquí hay ejemplos ya pasando estos son temas ya más de diseño, no tanto de construcción. Por ejemplo, si yo tengo si estas son las dimensiones que por hidráulica me da cuando se hace el diseño geométrico, digamos, interno de la cámara, me da que estas son las cañuelas que yo debo tener para que la cámara me funcione adecuadamente, si estoy haciendo conexiones a nivel. Para solucionar este caso, yo puedo tener no solo estos cuatro, pero estos cuatro son posibles ejemplos de soluciones de cámaras que pueden servirme para este caso, en los cuales, dependiendo los criterios que les mencioné hace un rato, uno puede escoger entre diferentes formas de la cámara. Por ejemplo, si es una cámara para guided auger, por ejemplo, como les mencionaba hace un momento, podría ser una solución que esté diseñada específicamente para que allí me vaya a caber la tuneladora. Si dispongo de pronto de un espacio supremamente reducido, esta puede ser una solución. Si estoy un poquito más holgado, estas dos soluciones pueden ser. Lo importante en este caso es que la parte hidráulica quede adecuadamente resuelta al interior de la estructura. Este es un aspecto que se debe tener, digamos, al conectar tuberías a nivel, es uno de los aspectos más importantes, que es el radio hidráulico mínimo requerido para las cañuelas. En la norma quedaron establecidos los requisitos de acuerdo al tipo de flujo, si es subcrítico, supercrítico, el radio mínimo que hay que dejarle a las cañuelas para conexiones a nivel. Si uno define ese radio y el tamaño de la cañuela, ya después, al igual que les mencionaba en la diapositiva anterior, uno puede escoger la estructura que le envuelva, por así decirlo, ese diseño, y a partir de ahí ya realizar el diseño estructural y todos los demás aspectos. Estos son diseños adecuados, pues, porque funcionan desde el punto de vista hidráulico, son capaces de contener el diseño hidráulico de la estructura. Aquí tenemos, para el mismo caso, estos no serían soluciones. No porque uno no puede hacer una cámara cuadrada o una cámara de esta forma o una cámara circular. Miren que aquí sí estaba aquí la circular puede ser una solución. Sino ¿por qué? Porque si yo necesito todo este radio, ¿sí? Que es este que está pintado acá, y mi cámara es tan chiquitica que no cabe, pues esta no es una solución. Podría ser una solución si la hago lo suficientemente grande para que quepa, o si esta estructura la hago crecer lo suficiente para que me aloje adecuadamente la cañuela, si es que yo necesito hacer la conexión a nivel. O esto tendría que ser un círculo de este tamaño para que el dimensionamiento pues sea adecuado. Vamos a hablar ahora de cámaras de inspección prefabricadas, que es el otro tipo de cámaras ya muy comúnmente utilizadas. Entonces, cuando se vayan a aplicar cámaras de inspección prefabricadas, es importante también tener en cuenta la geometría digamos, el radio de curvatura mínimo establecido para los giros o para los cambios de dirección del agua, que eso quedó establecido en la sección 4212 de la norma, y las cotas de las tuberías de entrada y de salida. La norma digamos, quedaron previstas tres tipos de cámaras prefabricadas, que son las cámaras de GEP o de poliéster reforzado con fibra de vidrio, muy comúnmente utilizadas, las cámaras prefabricadas de concreto reforzado y las cámaras de polietileno de alta densidad, que ya son de incorporación más reciente a la norma. Vamos a hablar inicialmente de las cámaras de inspección prefabricadas de GRP. Aquí, para tener en cuenta lo que es la cámara es este elemento. Esta es la cámara, ¿sí? La cámara ya posteriormente tiene otros elementos que, digamos, completan lo que es la chimenea, ¿sí? Entonces a esto les aplican, a cada uno de estos
le aplica las normas correspondientes, por ejemplo, a la placa de cubierta, al cilindro de mampostería, a esta tubería. Pero la cámara es esto. Este elemento es la cámara. Quedaron definidos dos tipos de cámaras. Son las cámaras tipo 1, que son estas, digamos que son como un codo con un acceso, y que quedaron divididas en tres tipos, tipo A, tipo B y tipo C, de acuerdo al cambio de dirección, al delta de cambio de dirección medido en planta de la tubería de entrada con respecto a la tubería de salida. Y esta otra realmente no es utilizada con mucha frecuencia, pero es una opción técnica y pues puede tener unas ventajas tiene los prefabricados de construirse con mucha mayor rapidez. Lo que pasa es que tiene que estos elementos pues ya vienen de fábrica y aquí uno conecta las tuberías por medio de acoples. En estos casos, tener en cuenta, estas cámaras no están tampoco diseñadas para recibir directamente las cargas vivas, entonces en estos casos se debe construir una viga perimetral, que es un anillo como que queda por fuera de la cámara y queda apoyada directamente sobre el suelo. Y la función de esta viga perimetral es que esas cargas se transmitan directamente al suelo. Sobre esta viga perimetral se construye el cilindro de mampostería y posteriormente la placa de cubierta o cargue de la estructura. Entonces, estos son los dos tipos de cámaras de GRP que quedaron previstas en la norma. Una de las cosas también que se hizo fue coordinar esto con las especificaciones que más adelante el ingeniero Juan David Radkovich les va a presentar. También quedaron en la norma previstas las cámaras de inspección prefabricadas de concreto reforzado. Son similares a las anteriores, solamente que es como un tubo, son como tubos, no bien entendiendo aquí su tubería, y aquí se ensamblan con campana en este lado y con espigo en el siguiente para que uno pueda ir tendiendo las tuberías que vaya pues construyendo. Los accesos normalmente se construyen con cilindros de concreto prefabricado, similares a los que les estuve exponiendo en la sección de pozos de pozos de inspección. Y normalmente el remate se hace bien sea con cono de reducción o con una placa, con un cargue plano. Importante tener en cuenta que cuando los diámetros sean mayores a 1,20, los accesos tanto para cámaras de GRP como para las de concreto prefabricado, los accesos deben ser excéntricos, con el fin de que, digamos, el que ingrese no pueda llegar hasta el fondo de la estructura con escaleras, y no que, digamos que si tengo, de pronto no dejé aquí el dibujo, pero si tengo un tubo muy grande y el acceso está en toda la mitad, la persona que ascienda no va a poder bajar por escaleras por el borde de la estructura. Es por eso que tienen que ser excéntricas. De igual manera que las cámaras de GRP, aquí también quedan definidos tres tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3 para concreto reforzado, según el delta, el ángulo de deflexión en planta que vayan a manejar estas estructuras. Estas que fueron de reciente incorporación a la norma son cámaras de polietileno de alta densidad. Por el momento, las que quedaron incorporadas en la norma se parecen a las cámaras de GRP tipo 2. De igual manera, estas vigas perimetrales deben estar diseñadas para que la transmisión de cargas no se realice directamente sobre la tubería. Sobre esto se construye, digamos, se remata para que cuente con la rasante, para nivelar con la rasante con cilindro de mampostería, y allí placa de cubierta y la tapa. Vamos a hablar también de las cámaras de caída. En la norma más reciente, o la anterior versión de la norma, estaban incluidas unas cámaras de caída que eran en tipo Y, a las cuales, digamos que hidráulicamente
funcionaban bien en teoría, pero que para su construcción y su mantenimiento presentaban bastantes inconvenientes, por lo cual se tomó la determinación de eliminarlas de la norma y dejamos establecidos dos tipos de cámaras de caída. Son las externas, que son las que se han venido construyendo hasta el momento, en las cuales eh, normalmente se constan de una T aquí y un codo aquí en la parte inferior, los cuales quedan embebidos aquí en concreto, y que como estos elementos, digamos, no son de fácil consecución. De hecho, en el mercado colombiano uno consigue de pronto estas T's y estos codos hasta 20 pulgadas en PVC. Pero eso no comercialmente, digamos, no va a la ferretería y se encuentra este codo en 20 pulgadas en cualquier lado. Por eso se dejó establecido en la norma que estos elementos podrían prefabricarse o fabricarse, perdón, en sitio como se viene haciendo actualmente, pero eh, digamos, se dieron los lineamientos para la construcción sobre todo de este codo, que no quedara, por ejemplo, cortado a 90 grados, que para que el agua no cayera y volteara directamente con un solo corte, sino que debía fabricarse así mediante dos cortes. Así es la forma como se debe hacer el ensamble de estos codos pues en obra. Entonces, esto para las cámaras de caída externas. Dejamos también prevista la posibilidad de hacer cámaras de caída internas. Inicialmente, pues pensábamos que se pudieran utilizar en todo tipo de pozos, pero ya al hacer la consulta con las zonas, se dejó establecido que aquí mínimo debíamos dejar un espacio de 1,20 pues para hacer su adecuado mantenimiento. Entonces, ¿cómo funciona una cámara de caída interna? Básicamente el agua viene acá y esto desde arriba, uno ve como una bajante, pues, pero la bajante queda totalmente por dentro, también embebida en concreto, y aquí en vez de codo, dejamos una placa de concreto polimérico, que es un material que presenta muy buena resistencia, y que hace las veces, digamos, de lo que hace el codo, lo mismo que hace el codo en la versión externa, lo hace esta placa en la versión interna. También dejamos establecidos los tipos de disipadores de energía. Estos ya se utilizan en estructuras más grandes, de pronto, o en casos más complejos. Entonces, pues están las estructuras de disipación escalonadas. Dejamos establecidos, digamos, no necesariamente las ecuaciones y los pasos detallados para diseñar este tipo de estructuras, pero sí, por lo menos, los lineamientos mínimos, las cosas mínimas, los requisitos mínimos que debe tener en cuenta un diseñador para diseñar una de estas estructuras. Por ejemplo, si lo hace con flujo saltante, si lo hace con flujo rasante, bueno, existen varios enfoques para el diseño de este tipo de estructuras, y el diseñador debe presentar como mínimo los enfoques que se dejaron establecidos en la norma técnica. También en la norma se dejaron algunas sugerencias de literatura para poder realizar estos diseños. También están estos disipadores de energía de tipo vórtice. Hay un par ya en Bogotá funcionando. En este momento están en proceso de diseño uno muy grande allí en Soacha, que son estructuras que tienen una cámara de entrada que induce un flujo circular, digamos, que ingresa a una bajante. Ya esta no es una bajante de mucho mayor tamaño, 1,20 por ejemplo. Ya para manejo de caudales muy grandes, la disipación de energía se produce aquí en la fricción del flujo contra las paredes de la bajante, y posteriormente normalmente se debe realizar aquí un colchón de agua para que el agua salga posteriormente ya a un nivel más bajo.
También están estos disipadores de energía de bandejas o de gradas alternantes. También ha sido usado con bastante frecuencia. La teoría para diseño de estos no es, digamos, tan abundante ni tan clara, pero se ha utilizado en muchos casos. Incluso, por ejemplo, en el ITC hay un par de estructuras de caída con caudales significativos ya construidas. También este tipo de disipador, que es una pantalla de impacto en la cual, por ejemplo, el agua ingresa, golpea aquí y cae a un colchón de agua, que una de las maneras de hacerlo o de generarlo es poner aquí un muro de retención que se diseña de tal manera que la profundidad del agua que le quede acá impida que el chorro que cae al fondo pues degrade o dañe la estructura. También, digamos, esta es la manera como se debe realizar el diseño hidráulico de las estructuras. Desde hace tiempo, digamos, se establece que se debe hacer un empate por línea de energía. Si uno hace un cálculo, digamos, manual con Excel, pues esta es la manera correcta en que hay que hacerlo. La línea de energía debe uno garantizar que la línea de energía de entrada esté por encima de la línea de energía de salida de la estructura, descontando las pérdidas. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso no sería correcto porque las pérdidas que se generan, la línea de energía del tubo de salida más las pérdidas estarían por encima de la línea de energía del tubo de entrada. Esto, cuando uno lo calcula solamente a mano, pues no se debería dejar así. Pero si uno hace un análisis de flujo gradualmente variado y evalúa que el efecto de esto sobre el flujo aguas arriba no genera, por ejemplo, remansos o no genera flujo a tubo lleno donde no debemos tener flujo a tubo lleno, ¿sí? Porque en algunos casos se puede dejar, pues allí se pueden hacer diseños un poco menos conservadores. También dejamos establecidos dos metodologías para el cálculo de pérdidas de energía en estructuras. Una es el método estándar, que es un método, pues, digamos, bastante sencillo, bastante simple y rápido de utilizar, pero tiene una limitante que solamente es aplicable a flujo subcrítico, porque no tiene en cuenta algunas peculiaridades del flujo supercrítico. Es decir, que, por ejemplo, en zonas de alta pendiente no debería aplicarse este método. Y está este método, el método GEC22, que es un poco más dispendioso, aunque algunos software de diseño lo contemplan y lo automatizan. Este ya estaba establecido en la norma. Sin embargo, profundizamos, diría yo, de forma significativa en la claridad de la aplicación del método, en las figuras, en la definición de los términos hidráulicos y en las ecuaciones de cálculo, para que fuera mucho más claro y fácil de utilizar. Realmente, una vez que uno lo comprende, no es ni siquiera hacerlo a mano tampoco es tan complejo. Realizamos también o incluimos un capítulo de rehabilitación de pozos y cámaras existentes, con algunos lineamientos básicos para cuando se van a cometer este tipo de obras que se debe hacer con cierta frecuencia. Muchas veces conservamos, por ejemplo, en funcionamiento pozos o cámaras que ya existen, pero uno dice, bueno, ¿y cómo garantizo yo qué hago con esto? Entonces dejamos unos lineamientos establecidos para ello. Esto no estaba antes. Es, bueno, verificar que las dimensiones y la geometría funcionen hidráulicamente, es lo primero. Diagnosticar sus componentes, la tapa, las placas, los muros, el pañete, verificar cómo está esto con respecto a los requerimientos de la norma y pues en caso necesario hacer los cambios de elementos que se encuentren, por ejemplo, en mal estado. Identificar posibles defectos estructurales como fisuras, grietas, degradación del concreto, refuerzo expuesto. Identificar posibles daños en las paredes que puedan comprometer la integridad estructural de la estructura.
Por ejemplo, eso también debe hacerse cuando tengamos cambios en el régimen de carga que actúan sobre la estructura, sobre todo en el caso de cámaras, de cámaras, de cámaras, por ejemplo, donde uno va a subir la rasante 2, 3 metros, ha ocurrido. Eso hace que se cargue muchísimo más, se incremente muchísimo más, por ejemplo, las cargas muertas sobre la estructura, y en ese caso es necesario que se revise si la estructura podrá soportar esas cargas, o si no, mirar cómo la reforzamos, cómo la protegemos o cómo la reemplazamos por una que sí resista. Hay que proponer entonces las obras de rehabilitación o de protección específicas. En esos casos se debe asegurar la integridad estructural de la estructura. Se debe dejar asegurada también la accesibilidad para inspección y mantenimiento. Se deben actualizar los componentes de los pozos o cámaras existentes que se pretenda conservar en funcionamiento a los que estén normalizados, y en caso necesario también pues, se debe realizar una renivelación del cargue o de la rasante de la cámara para que quede perfectamente alineada con la vía. Lo que son los detalles constructivos, las dimensiones de las diferentes placas, etcétera, se pueden encontrar en la norma NP 074 y sus respectivos anexos. Allí están pues las condiciones que pues, se constituyen en condiciones de recibo de este tipo de elementos. Allí también dejamos las dimensiones y características por ejemplo, de los pozos de mampostería, de, de los cargues, de los conos de reducción, de los pasos, de los pasos de las escaleras, etcétera, etcétera. Allí quedaron establecidos todos los detalles que pues en realidad ya estaban, la mayoría de ellos, diría yo, ya estaban contemplados en versiones anteriores de la norma. Nosotros de pronto los intentamos mejorarlos un poquito y hacerlos más, complementarlos y hacerlos un poco más claros. Y ya digamos, para terminar todo este trabajo, que fue un esfuerzo muy grande de todo el equipo de normalización técnica de la dirección, se actualizó y se armonizaron estas normas con las especificaciones técnicas EC 301, construcción o instalación de pozos de inspección, EC 304, cámaras de inspección para alcantarillado, y ES 904, suministro de accesorios y elementos para redes de alcantarillado, incluyendo todos los elementos que de pronto yo les comenté al inicio, en la parte inicial de la presentación. Esta norma fue sometida a discusión tanto al interior de la Dirección de Ingeniería Especializada, como con las diferentes zonas y con las diferentes gerencias de la empresa de acueducto. Se recibieron afortunadamente comentarios pues, de muchas partes. Se procuró tener en cuenta absolutamente todos los comentarios. Hubo comentarios desde comentarios de forma hasta comentarios muy importantes, muy de fondo, que nos hicieron replantear algunas cosas. Entonces, todo esto se tuvo en cuenta tanto para la norma NS 029 como para la norma NP 074. Entonces, pues con esto terminaríamos la exposición con respecto a las nuevas versiones de la norma NS 029, criterios de diseño de pozos y cámaras de inspección de alcantarillado, y su norma hermana, la NP 074, requisitos para construcción de pozos y cámaras de inspección de alcantarillado. Muchas gracias. A continuación, nuestro compañero Juan David Ratkovich va a realizar la exposición sobre las especificaciones técnicas relacionadas que les acabo de mencionar. Vale, muchas gracias, Gustavo. Si quieren, dejamos para el final si hay alguna pregunta. Como lo mencionaba Gustavo,
fueron 3 las especificaciones técnicas que se vieron afectadas por las modificaciones de las 2 normas, y las direcciones de ingeniería especializada y de compras y contratación estamos obligados por la resolución 0198 del 2022, ese artículo 3º, a velar por el mantenimiento de la alineación entre normas, especificaciones técnicas, los precios los precios que conocemos todos como precios SAI, los ítems también que son provenientes de especificaciones técnicas particulares, los procesos y procedimientos de la empresa y las nuevas tecnologías. Entonces, al modificar una norma, en este caso estas normas, ya vieron ustedes el grado de modificación que se hizo, se actualizaron, se pusieron al día con lo que hoy por hoy hace la empresa y con las mejores prácticas de ingeniería, pues se deben actualizar también los otros documentos. Entonces, recuerden un poco que lo que pasa en las normas técnicas, perdón, debe verse reflejado en las especificaciones técnicas, y estas a su vez, que terminan en unos ítems de pago, pues son las que dan la parada para que esos ítems de pago se vean reflejados en los precios SAI. Entonces, esos 5 componentes pues deben estar perfectamente alineados, y eso lo hacemos siguiendo, digámosle, ese mandato de la resolución 0198. Nuevamente, pues de las 2 normas resultan afectadas estas 3 especificaciones: 301 de pozos de inspección, 304 de las cámaras de inspección y la 904, que es el suministro de los accesorios y elementos para las redes de alcantarillado. Entonces, 301 y 304 son de la construcción o instalación, ya sea de pozos o de cámaras, y la 904 es el suministro de esos elementos. Entonces, pues 3 especificaciones técnicas que fueron modificadas. Ya lo decía el ingeniero Gustavo, pues se le dio una discusión amplia al interior de la empresa. Se recibieron varios comentarios en las normas técnicas y en las especificaciones técnicas, básicamente comentarios de la Dirección de Compras y Contratación, con quienes he de decir que pues hemos venido trabajando armónicamente y hombro a hombro, haciendo que estas modificaciones que se hacen a los ítems de pago pues se vean reflejadas rápidamente en los precios SAI. Y rápidamente, entiéndanme rápidamente, como hoy por hoy lo estamos manejando casi que por semestres, ¿sí? Eso venía ocurriendo en años, hoy lo hacemos en meses, pero en este momento hay un listado de precios SAI que está vigente, que salió, si no estoy mal, en enero o febrero, los primeros días de febrero, los últimos de enero. Ese es el SAI que está vigente hoy. En el segundo semestre de este año, pues saldrá una actualización de esos precios SAI. Realmente la Dirección de Compras y Contratación, por resolución, está obligada a hacer una actualización al año. Vienen haciendo 2. Entonces, hoy lo que viene pasando es que estas modificaciones que se hagan, digamos, desde que salió el último SAI hasta julio, pues estamos trabajando para que, de la mano con compras y contratación, para que todos estos ítems pues ya vayan muy avanzados en los estudios de mercado y los podamos ver reflejados en el próximo listado de SAI. Ese es, digámosle, que vamos ahí. Esto antes tardaba, cuando les digo años, estoy hablando de 2 y 3 años. Y pues no tenía mucho sentido. Entonces en eso hemos ido trabajando la mano, hemos ido mejorando. Ideal que esto fuera casi que en tiempo real. Allá tendremos que llegar en algún momento, pero pues hoy estamos como les comento. Estas modificaciones fueron sometidas a consideración del Comité Industrial. Para quienes no lo sepan, el Comité Industrial es este órgano técnico compuesto por 5 gerencias: la gerencia corporativa de sistema maestro, de planeamiento y control, de servicio al cliente, ambiental y la gerencia de tecnología. Esas 5 gerencias conforman el comité industrial, y de ese comité el secretario técnico, o quien ejerce la secretaría técnica, es la Dirección de Ingeniería Especializada a través de su director. Entonces, una vez se pasa todo el proceso de atender una solicitud, todo el camino pues que ustedes vieron que se hace, mirar con el mercado, trabajar con las áreas, someter a discusión, recibir observaciones, atenderlas,
esa versión que surge después de todo este camino se lleva a consideración del comité industrial y son solo ellos quienes deciden si se adopta o no. Bien pudiera pasar que se agotara todo ese camino y llegara al comité industrial y los señores gerentes o miembros del comité dijeran no, esto no es conveniente para la empresa. Eso ha pasado en un par de oportunidades. En este caso, pues no fue así. En este caso fue aprobado por unanimidad las modificaciones tanto de las normas técnicas, como lo ven ustedes allá en pantalla, como de las 3 especificaciones técnicas. Con esto, pues, quedan totalmente alineadas las especificaciones y las normas, y como hemos venido trabajando de la mano con compras y contratación, con el equipo del ingeniero Mario, allá todos los ingenieros de la dirección de compras, los de ingenieros de apoyo de presupuestos, el ingeniero Daniel, John, bueno, etcétera, todo el equipo, pues la idea es que esto salga reflejado en el próximo SAI. Esta reunión que se hizo del primer comité industrial de este año fue el 11 de marzo digamos el 11 de marzo de este mes, el 11 de marzo pasado. ¿Cuál es el alcance de las 3 especificaciones? Entonces, la 301 les mencionaba, establece los aspectos relacionados con la ejecución de todos los trabajos, condiciones de recibo, medidas, tolerancias y pago de las actividades de construcción o instalación de los pozos de inspección. Entonces, son las actividades de construcción, si estoy hablando de construcción de pozos in situ, o de instalación en los casos en que estoy hablando de la construcción de pozos a través de la instalación de piezas prefabricadas. La S304, lo mismo, digamos, las especificaciones técnicas, toditas establecen todas digamos, los aspectos mínimos, las condiciones de recibo, las unidades de medida, las tolerancias y la forma de pago de las actividades que sean. En el caso de la 304, entonces es lo mismo, las actividades de construcción, si voy a hacer algo in situ, o la instalación cuando son prefabricados de las cámaras de inspección de alcantarillado. Vimos que en las diferentes opciones que nos marcaba el ingeniero Gustavo, pues hay varios componentes, se pueden hacer unos pozos y cámaras in situ y otras están conformadas por, digámosle, una gama de accesorios prefabricados. La 904, por su parte, que es una especificación de suministro, por eso la ES, ¿sí? Es la de suministros de accesorios y elementos para redes de alcantarillado. Entonces, lo mismo, su alcance se establecen las indicaciones que el contratista o proveedor debe cumplir para el suministro de accesorios y elementos para redes de alcantarillado. Entonces, por un lado, yo hago el suministro a través de la 904, yo pago el suministro a través de la 904 y por el otro lado, pago ya sea su construcción o la instalación en el caso de los prefabricados, ¿vale? ¿Cuáles son las principales modificaciones que se tuvieron en las 3 especificaciones? Y se los voy a decir rápidamente porque tengan en mente que lo que se busca es la alineación de estas especificaciones con las normas. Entonces, estas 3 especificaciones pues no dicen nada diferente a lo que está contemplado en la norma. Entonces, veíamos que teníamos diferentes componentes para conformar un pozo, digamos. Entonces, en la especificación 301, que es la de pozos, tuvo un pequeño cambio en el nombre, ¿sí? Ahora se llama construcción e instalación de pozos de inspección de alcantarillado, y lo que estamos encontrando en esta especificación son alineándonos con los diferentes tipos de pozos que se contemplaron en las normas y de manera especial en las unidades de medida, la forma de pago, pues se están contemplando todos los ítems que requerimos para poder conformar estos pozos, ¿sí? O construirlos. Entonces, todo esto que ustedes ven en amarillo son ítems que fueron modificados de los ítems de pago que había en la 301. Tenemos entonces, por un lado, las placas de cubierta. Entonces, recuerden que esta especificación es de instalación de los componentes. Entonces, por un lado tenemos lo que es la instalación de las placas de cubiertas o cargues para los pozos con sus diferentes digámosle, configuraciones en diámetros, como lo vimos y nos mencionaba el ingeniero Gustavo, alineándonos con lo que dice la resolución 0330. Entonces tenemos pozos de diámetros de 1,20, de 1,50 y de 1,80. Entonces las diferentes configuraciones de los cargues para esos tipos de pozos,
la construcción o instalación del cilindro para pozos de inspección en mampostería. Entonces, depende si esto va a ser hilada sencilla o si va a ser hilada doble, para los diferentes diámetros que tenemos. Los otros ítems tenemos la instalación del cono de reducción prefabricado, dependiendo de los materiales prefabricados que ya nos contaba el ingeniero Gustavo, también las modificaciones. Lo mismo para los diferentes diámetros, placas de fondo, los pozos en polietileno que veíamos que también quedaron incluidos en la norma. ¿Cuáles son las diferentes, digámosle, configuraciones de esas conexiones que tenemos para esos pozos? Por otro lado está el tema de las escaleras. Teníamos una diferencia en la forma de pago de las escaleras de acceso en polipropileno. Se venían pagando, digámosle que por metro, pero eso digámosle que limitaba la cantidad de pasos y los pasos que podíamos nosotros instalar para cada una de las configuraciones. Entonces, eso se modificó, se explicó en la especificación, y también, pues como ustedes vieron en la norma, pues se menciona cuáles son las posibilidades de las escaleras. Esos ítems ya quedaron incluidos en la especificación. Estamos en proceso, como hasta ahora hubo el comité industrial el 11 de marzo, estamos en proceso, ya está el acta pues rotando por los señores gerentes para su firma. Una vez esté firmada, pues esto, como es un documento, digamos de alguna manera legal, de quedar firmado y protocolizado para poder realizar el cargue en el SISTEC. El SISTEC es el sistema de normalización técnica y es el repositorio de las normas y especificaciones técnicas vigentes. En el SISTEC es en el lugar donde no le puede caber a uno duda, es la norma o especificación que se encuentre publicada en el SISTEC, es la que está en su versión vigente. En este momento ustedes van a ir al SISTEC y van a encontrar que todavía no están montadas las nuevas normas, las nuevas versiones de la 029, la 074 y de las 3 especificaciones, porque estamos a la espera de la firma del acta de comité industrial, pues que tiene, digámosle, un trámite, por decirlo de alguna manera, administrativo, que debe quedar antes de que finalice el mes, con toda seguridad. Vamos a la especificación 304, que les comentaba que es la especificación de cámaras. En este caso, por ejemplo, y nuevamente alineándonos con la norma, ustedes escuchaban a Gustavo que les mencionaba lo de las cámaras de caída. Entonces, esto no existía en la especificación anterior, entonces se incluyó cómo se van a medir esas cámaras de caída, dependiendo si son internas o externas, cuáles son los componentes que las conforman, cómo se van a pagar, que también es muy importante tener presente que en las especificaciones se incluyen qué está incluido, de cuáles son las actividades que están incluidas en el pago que yo hago y cuáles son las actividades que se pagan con otras especificaciones. Por ejemplo, si yo yo necesito hacer una excavación para hacer un pozo, pues esa excavación no está metida dentro del análisis de precios unitarios de mi cámara. No, esa excavación yo la mido y la pago por la eje 104, que es la especificación de excavaciones. Perdón. Si tengo que hacer rellenos, que como tendré que hacer, pues lo mismo. Yo esos rellenos debo dirigirme a la especificación eje 106 y allá me dice cómo debo yo pagar mis rellenos, dependiendo del tipo de relleno, dependiendo pues de varios componentes que están allá. Lo mismo los entibados, etc. Entonces, todo eso es importante que ustedes siempre tengan claro en cada especificación qué actividades no tienen medida ni pago por separado, quiere decir que están incluidas dentro del pago que yo haga bajo estos códigos, y qué actividades sí pago a través de otras especificaciones. Entonces, lo mismo que para la 301, tenemos pues muchísimos cambios en los ítems que ustedes están acostumbrados a ver en estas especificaciones. Esto es un cambio muy importante porque nos va a permitir construir pozos y cámaras pues de acuerdo a la realidad y pagarlos de acuerdo a cómo realmente se hacen las cosas. Entonces, la instalación de las cámaras de inspección, dependiendo el tipo de material, acaso pues salen unos pantallazos,
el tipo de material, el tipo como tal de cámara, si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, las diferentes, digámosle, combinaciones que tenemos para las clases, la construcción de las bajantes de las cámaras de caída. Ahí en la especificación se aclara cómo se dividen, cómo se va a dividir ese pago de las bajantes. Una cosa es lo que es la bajante como tal, que lo pagamos por metro, y otra cosa es, perdón, esos codos y esas T's que nos mostraba Gustavo, que son elaborados en obra, pues eso tiene una forma de pago que es por unidad, por cada muñeco que armemos para cada una de las condiciones que vamos a requerir en campo. Eso hoy por hoy se hace así, pero no hay forma de pagarlo, hay que pagarlo, ¿sí? Como inventándose de un lado la forma para pagarlo, pero pues hoy ya queda eso incorporado. La placa disipadora, que también la veíamos en la exposición de Gustavo, que no estaba incluida, pues se incluyeron las diferentes posibilidades de cámara, de placa disipadora para las cámaras. Perdón. ¿Qué pasa? Mañana yo resulta que necesito una cámara de caída, no para mi proyecto. Se me ocurre, no sé, otro material o se me ocurre otra cosa, pues yo puedo tramitar mi proyecto a través de un ítem particular, tal. Acuérdense que los precios del SAI pues son los precios de referencia con los cuales podemos nosotros madurar los proyectos. Hoy tenemos cerca de 6.000 ítems. La idea es que eso ha ido creciendo en los últimos, podría decir yo que hace 2 o 3 años, el SAI se componía de unos 3.000 ítems, hoy hay 6.000, ¿sí? Perdón. Entonces, pues digámosle que día a día la idea es incorporar nuevos ítems que nos permitan hacer la maduración de los proyectos de una manera más sencilla, y pues para eso estamos trabajando las dos direcciones. Con relación a la 904, pues es una especificación muy grande, es una especificación, imagínense, es la que contiene todos los suministros de los accesorios y los elementos para redes de alcantarillado, pues es enorme, sí, hay muchas cosas. Ella tiene una equivalente para acueducto, que es la 901. En este caso, la 904, pues se hizo toda la incorporación de cuáles van a ser las unidades de medida y las tolerancias para el pago de los diferentes elementos que se contemplaron para hacer los pozos y las cámaras. Y entonces, en esta lo que encontramos son los suministros de los diferentes componentes, ¿sí? Las placas, los cargues, pues digamos placas o cargues, perdón, los conos, la placa de fondo, las secciones de los pozos, las cámaras de inspección como tal, perdón, las placas disipadoras. Ahí van a encontrar ustedes las cámaras de caída, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la invitación es a que ustedes, digámosle, que maseen un poco estas modificaciones, que las conozcan. Esto empieza a estar vigente una vez quede publicado en el SYSTEC. En el momento en que se carga el SYSTEC empieza a estar vigente, y pues también empieza a estar vigente de ahí hacia adelante. No son especificaciones ni normas retroactivas, no las tenemos en el acueducto. Entonces empiezan a regir para los proyectos que se inician maduración de aquí hacia adelante. ¿Cómo se puede consultar el SYSTEC? A mí la forma que más me gusta es a través de Google, me parece que es la más sencilla. Uno en Google pone SYSTEC, perdón, y simplemente se registra, como uno se registra en cualquier correo electrónico, de estos de cualquier aplicación o lo que sea, pone un correo electrónico, pone una contraseña y listo. Hoy por hoy, como lo comentó José Manuel al inicio, en el SYSTEC tenemos la posibilidad de descargar los documentos de manera gratuita desde cualquier parte del mundo. Eso no podía hacerse hace 4 meses. Entonces, hoy desde cualquier parte del mundo podemos descargar los documentos vigentes que están en el SYSTEC.
eso se tarda para avisarles, para que sepan, cuando yo lo doy a descargar, él se toma un par de minutos. A veces uno dice, uy, algo pasó, no me descargó, y vuelve y le da, y vuelve y le da. No, él se toma un par de minutos en descargar la versión vigente. Y acá, digamos, nosotros podemos verificar de cuál estamos hablando. Si ustedes entran hoy al SYSTEC, pues van a encontrar que por ejemplo, la 301 está la versión del 2020, la 904 la del 2019 y así. Pero si entran el 1 de abril, pues con toda seguridad van a ver las versiones que serán las de marzo 30 o qué sé yo, la fecha en la que se cargue. A partir de la fecha que se cargue empieza su vigencia. En el SYSTEC tenemos otros 47 especificaciones técnicas y 279 normas técnicas. Entonces, la invitación es a que vayan ustedes muy contentos a su Semana Santa, la semana de recogimiento, para estar en familia. Y regresando, pues consulten estas especificaciones y estas normas técnicas para que las tengan adoptadas. Desde la Dirección de Ingeniería Especializada, pues nosotros estamos muy dispuestos a acompañarlos con todas las dudas que ustedes tengan ya mismo y las que les surjan a futuro. Estamos pues prestos a atender cualquier solicitud. En ese QR y en el chat pues está el cuestionario de la apropiación del conocimiento, que les agradecemos desde la Dirección de Ingeniería Especializada que nos colaboren diligenciándolo. Es muy importante para nosotros para saber qué sugerencias tienen ustedes, digamos, cómo entendieron las presentaciones, y bueno, es para retroalimentarnos nosotros, no es para absolutamente nada más. Entonces, pues quedaría atento, José, si hay alguna pregunta, y quito aquí mi pantalla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan David, y muchas gracias, Gustavo Adolfo Barreto, por sus presentaciones de socialización de las normas y especificaciones técnicas que tienen que ver con pozos y cámaras de inspección para alcantarillado. Se abre, digamos, el espacio para que, por favor, quienes tienen algún tipo de observación o comentario o pregunta, por favor, siéntanse en libertad de levantar la mano y activamos el micrófono para que puedan realizarla directamente. Muchas gracias. El ingeniero Ángel Giovanni Suárez tiene la mano levantada. Adelante, Giovanni, gracias. Gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos. Quería como corroborar más bien, hoy en día uno en las normas ve los elementos, digamos, de unión de la tubería al pozo, el anillo que soporta el cono de reducción, ese que escucha se construye en sitio, y la escalera. Tengo dudas de los tres. Ahorita, digamos, esos elementos del apoyo del cono y los elementos de unión de la tubería al pozo quedan ya incluidos dentro de los APUs que se van a tener para estos ítems, o en qué ítem quedan incorporados, sería la pregunta. ¿Los conos, me dice usted? El cono tiene un soporte ahí, ¿cierto? Creo que se refiere a la base para cono de reducción. Sí. Ya. Ya Sí. que hoy en día uno no los Entonces, ve en los ítems. Sí, si quiere, Gustavo, conteste la primera parte y yo ya le digo en cuál va a quedar, ¿vale? Entonces, entiendo que su pregunta es de ese elemento, ¿cómo se hace? ¿Sí? Ese elemento de titán, perdón, que de pronto acá no debería hablar de proveedores, pero sí, algunos proveedores ya lo tienen, lo tienen prefabricado. Sin embargo, algunos constructores como que no les gusta ponerlo, pues claro, cuesta plata, porque seguramente hasta el momento no se les pagaba, pero lo cierto es que es necesario utilizarlo. Por estabilidad de la estructura. Por eso lo incluimos, y hay dos maneras de pagarlo. Pues una es comprarlo, una es prefabricado. La otra también es posible fundirlo en sitio, pero pues eso requiere, a mí me parece pues más complicado. Sin embargo, he visto también fundirlo en sitio en algunas oportunidades. Entonces, en ese caso, sí se dejó establecido la base para cono de reducción como por aparte. ¿Por qué se hace así? Porque no siempre se necesita la base. Por ejemplo, cuando usted pone el cono encima de cilindros
De cilindros de concreto reforzado, pues ahí no se requiere. Entonces es necesario ese elemento contemplarlo aparte, no va unido con el cono. Exacto. Y por el lado de las especificaciones, aparecen acá en la 904, el suministro, aparecen pues también las actividades en la 301 de su instalación, pero pues para que vea el suministro, la 904-01004 van a quedar, como le digo, pues no se ha cargado la versión definitiva esperando la firma del acta, pero pues esto va a estar cargado prontamente. Entonces ahí están las bases para CON. Esto, ay, qué pena, la última pregunta ahí, la escalera para pozo. Vimos ahí que la que se acepta para el alcantarillado son los pasos, ¿no? Que se Los instalan. Van los dos, sí, pero me Se preguntaba aceptan ambas, enfocada Se pero más aceptan estas dos. comúnmente, sí, ambas, pero para más comúnmente alcantarillado. se utiliza pues los pasos independientes. Ajá. Ah, ok, y ahora está ahí por unidad, ya la vi. Los pasos No, es los que vamos a estaba pagar por metro, pero unidad, ya. correcto, y la escalera pues sí ya por metro. Pero se venía pagando, digámosle que confusamente. Por metro. Ajá, por Sí, metro. sí, por metro, pues uno, como se deben poner mínimo cada 40 centímetros, entonces uno diría, sí, se necesita más o menos 2,5 por metro, por así decirlo. Pero hay veces que algunas condiciones hacen que usted tenga que poner un pasito más y cada paso pues son costosos, ¿sí? Entonces, por eso es preferible pagar pues lo que realmente se ponga. También revisando que el constructor no abuse y ponga muchos más pasos de los que se requiera, pero sí la mínimo uno cada 40. Ajá. No, Inge, súper bien, mucho más claro así, gracias. Ah, la última pregunta, los elementos que se usan para unir la tubería al cono, qué pena, al cilindro del pozo, que escuché cuando me uní, estábamos hablando del suncho, de unos neoprenos ahí. ¿Esos elementos en qué ítems se incluyen para pago? Esos son, Gustavo, ¿cuál es, digamos, todo lo que utilizamos adicional, ¿sí? Eso está incluido, ahí sí ya entonces está en la actividad de la instalación, ahí va a ver cuáles son las actividades incluidas con el pago de digámosle, de las conexiones, pues ahí está el suncho, no sé qué. Entonces en el APU, cuando se hace la desagregación, que es el trabajo que hace compras, coge la especificación y lo que diga la especificación es como el Word del Excel del APU. Entonces ahí van a estar incluidos sí, Esos elementos. ¿cómo le digo? Sí, suncho, no me acuerdo cómo es que más se llama. Hay una cosa que es metálica, eso todo está incluido dentro del APU de la instalación de la tubería con el pozo, ¿sí? Así es. Muchísimas gracias, muy amable. Entonces no me queda nada más que agradecerle a todos y cada uno de ustedes el haber destinado esta parte de tiempo importante para conocer, digamos, los cambios, las modificaciones que se han realizado a las normas técnicas. Estas normas técnicas son de gran importancia para la empresa. Estas particularmente que se expusieron el día de hoy, que forman parte de la infraestructura de alcantarillado de la ciudad de Bogotá y son elementos que todos los días, pues las áreas operativas tienen que lidiar con los mismos. Entonces, estas normas son de primer orden dentro del SISTEG. Les agradecemos a todos su asistencia y les deseamos entonces un feliz resto de día y un buen fin de semana y Semana Santa. Para todos, muchas gracias y que tengan una buena tarde.